Grabando. Ahí estamos. Vamos, vamos a retomar con derivadas. Así que hacemos espacio acá. Y vamos a hacer un repasito. Uy, revolví el fibro. Ahora habíamos visto que si nuestra función es una constante, su derivada es 0. Si nuestra función fuera, por ejemplo, la constante por x, la derivada nos queda la constante. Si en general x es una expresión polinómica, k por x a la n, la derivada va a ser la constante por ese exponente que lo escribimos como factor multiplicando, y al exponente le restamos una unidad. ¿Está bien? Eso como de forma genérica. Bien, ¿qué más puede ocurrir? Y puede ocurrir que las funciones no sean solamente polinómicas, ¿sí? Que se trate de funciones compuestas, como podría ser en el caso de un polinomio elevado a determinada potencia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Esto fue como para recordar un poquitito. Voy a escribir una expresión general, pero vamos a primero a ir por un ejemplo, ¿no? Función no, derivada de función compuesta. Derivada de función compuesta. ¿De qué caso estoy hablando? Supongamos que tenemos esta expresión. 3x menos 5 a la sexta. ¿Sí? Nosotros hasta ahora sabemos derivar, por ejemplo, esa expresión, ¿sí? Pero si tuviéramos ese binomio elevado a la sexta, ¿qué podríamos hacer? Y una de las opciones era desarrollar ese exponente, ¿sí? Hacer 3x menos 5 multiplicado por sí mismo 6 veces. La cuestión es encontrar una manera de hacerlo más sencillo. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Como si yo tuviera una función u elevada a la sexta, ¿está bien? Y en ese caso, ¿cómo vamos a hacer la derivada? La derivada de esta función la haríamos así. Tomamos el paréntesis como nuestra expresión, ¿sí? 3x a la menos 5, y ahí no dejé el espacio para la constante. 3x menos 5. Estaba en la sexta. Yo le voy a bajar un grado y ese 6 lo voy a escribir ahí, ¿sí? Es como si esto fuera la variable. Pero como no es la variable y es una función, a la vez voy a multiplicar por la derivada de esa función, o sea, por 3. A ver, en criollo. Yo tengo una f de x que la puedo escribir como u a la sexta. ¿Sí? En lugar de poner 3x más 5, yo digo que 3x, menos 5 es u. Entonces me quedaría u a la sexta. ¿Cómo derivo esto? Como 6 por u a la quinta. Pero como esa u es una función de variable x, fíjense que acá tengo variable x, la tengo que multiplicar por la derivada de esa función. ¿Qué es lo que hice acá? Fíjense. Esta es u a la sexta tengo, ¿sí? El exponente baja como si fuera el caso de una x. Me queda lo que hubiera sido la x, pero ahora a la quinta, con un grado menos. Pero tratándose de una función, lo que tengo acá, multiplico por su derivada. Ese es un ejemplo. Vamos con otro ejemplo.
No siempre vamos a encontrarnos con una función lineal ahí. Podemos tener, por ejemplo, x a la 3 menos 2x a la séptima y todo a la cuarta. Bueno, ¿cómo hacemos acá? Decimos, el exponente es el valor que baja multiplicando. Tengo toda la expresión igual dentro del paréntesis, pero con un grado menos ahora, porque lo estoy derivando. Pero a su vez, como esto es una función de variable x, tengo que escribir la derivada de esa función. ¿Cuál es la derivada de x cubo? 3x cuadrado. La derivada de menos 2x séptima, menos 14x sexta. ¿Sí? Así que, ¿cómo derivo esta función que es una función compuesta? Usando lo que llamamos regla de la cadena. Acá también la usamos, no es que solamente en este. Es decir, tomo la función donde el argumento es una función, ¿sí? Y derivo la primera función como la de la cascarita más grande y después multiplico por la derivada de la función que tengo más adentro. Vamos a ver otros casos. Claro, exacto, Lucas ahí estaba preguntando. Va comentando. Bueno, en general, esto necesitaría borrar. No sé si puedo borrar. Un segundito nomás, profe. Ok, sí. Al menos el último término de abajo. Sí, sí, espera un cachito y así borro todo. Lo que les quería escribir era la expresión general, ¿no? De la derivada de una función compuesta. Sí, decime. ¿Lo puedes resolver al último? Porque a mí me tocó una vez y no sabía si ¿Qué resolver primero sería? el exponente ¿Qué o sería multiplicarlo. resolver? ¿Distribuir? Sí, sí. No hace falta, ¿eh? ¿Queda La así? idea, de hecho, claro, esta sería la derivada. La idea es precisamente no tener que hacer todas las distributivas, ¿sí? Si fuera el caso donde en una expresión polinómica factorizada te quedan paréntesis iguales, bueno, ahí los podríamos juntar, pero acá tendríamos que distribuir todo esto y nos van a aparecer 4 términos. Y después eso multiplicarlo por el 4 y multiplicarlo por esta otra resta. La verdad es que no es práctico ni necesario, porque si fuera el caso de que quisiéramos desarrollarlo, diríamos, bueno, desarrollo esto que me quede un polinomio y después derivo cada término y ya está, ¿sí? Pero la idea es precisamente esa, no tener que desarrollar todo. En general tratamos de que se trate de funciones simplificadas en cuanto a la extensión de su expresión. Bien. Profe, disculpe, se me cortó. El 3, el 14, de dónde sale? Acá, de la Sí. derivada, viste que nosotros tomamos a esto como una gran variable, ¿sí? Esa variable a la cuarta, bueno, cuando la derivamos hacemos 4 por esa variable, que es el paréntesis, con un grado menos. Y después multiplicamos por la derivada de este paréntesis. La derivada de x cubo es 3x al cuadrado. Y la derivada de este término es menos 2 por 7 menos 14 y la x con un grado menos a la 6. Ah, entiendo. Gracias, gracias. Por nada. ¿Ya estamos como para borrar? Voy borrando por acá arriba. Bueno, supongamos, esto es la generalización, que yo tengo una función y de variable u, ¿sí? Donde u a su vez es una función de variable x. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para encontrar la derivada de esto? La derivada de esta función inicial va a ser la derivada de la primera función, considerando que esa u
¿Se acuerdan que yo les dije es como una variable más grande? Bueno, esa u es esta u derivada y multiplicada por la derivada de u después. En general, cuando se trata de polinómica, si fuera una función u a la n, que es el caso que vimos recién, la derivada va a ser la potencia por u a la n menos 1. ¿Está bien? Ojo, yo acá no estoy diciendo que u sea una función de variable x, pero si lo fuera, haríamos esto, de multiplicar por su derivada. ¿Está bien? Es el caso como simplificado. Bueno, vamos a una derivada súper especial que la vamos a usar montones de veces, que es la derivada del logaritmo natural de x. ¿Podré borrar? Y acá nos quedamos con esta fórmula, digamos. Esto es lo que nosotros conocemos como la regla de la cadena. Mientras veo los mensajes. Ahí me dicen que sí. Muy bien. Pregunta Laura, adentro del paréntesis, o sea que en mi variable u, Sí. no sé, me puede aparecer una función, no sé, no digo una función lineal como la que puso recién, me puede aparecer otra función así que como con fracciones y esas cosas, sea raras, así, con raíces. Mira, esto Wow. es uno de esos casos. Tenemos una función donde tengo algo elevado a la 3x, o sea, sería una exponencial, pero a su vez la base de esa exponencial es una función raíz que es raíz de un logaritmo. Así que mirá si se puede escribir una función compuesta. Sí, sí, sí. Es posible generar, y bueno, esta y otras, ¿no? Hay montones de opciones para encontrar funciones compuestas. Ya vamos a llegar a esto y van a ver que no es nada terrible. Es usar las reglas que fuimos viendo cuando lleguemos hasta ahí, ¿no? Y listo. Sí, sí, pero vamos a encontrarnos con casos así divertidos. A ver, ¿qué dijeron? ¿Les damos ideas? Claro, tal cual, ¿viste? Bueno, del logaritmo natural de x. Bueno, supongamos que yo tengo y como el logaritmo de u. Esto es tipo definición, ¿sí? Una regla. La derivada va a ser 1 sobre u. Esta u es como la expresión genérica de la x, pero considerando que u pudiera llegar a ser también una función. 1 sobre u por u'. Fíjense cómo acá, de alguna forma, estamos también hablando de la regla de la cadena, porque tengo la expresión por la derivada de la función, ¿sí? Supongamos que lo pensamos con x. ¿Por qué le pongo barras de módulo? Porque el logaritmo existe para valores positivos, ¿sí? Entonces con esto me garantizo que esa función existe. ¿Qué puede pasar? Como hablamos de el caso de las barras de módulo, puede ocurrir que la x tenga un valor positivo o negativo. Entonces, si fuera el caso en el que la x fuera un valor positivo, cuando calculo la derivada, usando esta fórmula, me quedaría 1 sobre x por la derivada de u, ¿sí? U'. Acá sería la derivada de x, es 1. Ahora, ¿qué pasaría si fuera el caso del logaritmo de un valor negativo, del opuesto de x? Bueno, cuando pienso en la derivada me quedaría 1 sobre menos x,
¿sí? 1 sobre u, sobre menos x acá, por u'. Y la derivada de menos x es menos 1. Fíjense, me queda negativo y negativo, va a hacer que toda esta expresión sea positiva. Entonces, generalizando, vamos a decir que esto nos queda 1 sobre x. Por lo tanto, en limpio, esto es la derivada, ¿sí? Lo vuelvo a escribir. Si mi función es logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. ¿Está bien? Esto es uno de los casos que tenemos en la tabla de derivadas. En particular, si lo queremos generalizar con el logaritmo de u, entonces decimos que la derivada es 1 sobre u por u'. Bueno, lo que escribí allá arriba, ¿sí? Pensándolo con módulo, nos queda exactamente igual. Profe, Bien. una pregunta. ¿El valor negativo de abajo entonces no se usa? Esto les está demostrando que cuando lo tenemos así, la derivada nos queda igualmente 1 sobre x, ya sea que acá tenga un valor positivo o negativo, ¿sí? Esa es la interpretación de esta parte de acá. Digamos, está sintetizado acá en este cuadro. Nosotros no vamos a ponernos a evaluar las dos opciones cuando tengamos esto. Es más, van a ver que de acá adentro de un rato vamos a hablar de la función logaritmo de x y vamos a decir que su derivada es 1 sobre x. Ya eso nos va a ir quedando como grabado porque es una de las cosas que usamos con mayor frecuencia. Van a ver ahora que ya conocemos otra derivada más que vamos a poder pensarlo como una función compuesta también, su derivada. Bueno. ¿Podré borrar? Bien. Vamos con un ejemplo ahora que sabemos derivar la logarítmica de regla de la cadena con logarítmica. Ejemplo. Supongamos que nuestra función es logaritmo natural de 5x a la 7 menos 1/2 de x al cuadrado. Bien, fíjense, tengo el logaritmo de una función, ¿sí? Si fuera, como para que recordemos, si es logaritmo de x, mi derivada es 1 sobre x. ¿Está? Le vamos a poner las barras para que no les genere dudas. ¿Qué pasa? Eso es lo que vimos recién. Ahora, yo acá tengo una función dentro de esas barras de módulo. Bueno, ¿y cómo lo derivamos? Hacemos de cuenta que toda esa expresión es lo mismo que esta variable, ¿sí? Entonces, la derivada va a ser 1 sobre toda esa expresión. 5x a la séptima menos 1/2 de x al cuadrado. Pero por la regla de la cadena, tenemos que multiplicarlo por esa derivada, por la derivada de 5x séptima, que es 35x sexta, y la derivada de este otro término es, bajando el 2, con este 2 se me simplifica, así que me quedaría 1, menos una x. Ahí estamos. Bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Acá me olvidé de ponerle el prima, muy mala mía. Solamente nos queda como opción decir, bueno, lo escribo así, y si quieren pueden sacar algún factor común, simplificar alguna x. En este caso a mí lo que me interesa es que veamos cómo funciona la regla de la cadena, ¿sí? No me voy a poner exquisita con ahora achicar más esa expresión, pero sí es posible hacerlo. ¿Está bien? Bueno.
Profe, ¿podría hacer los exponentes un poquito más grandes? Porque el 5x parece que fuera un 3, el exponente, y el del acá, medio en el de arriba. El de arriba de sí, todo. perdón, este es un 7 Ah, perfecto. y este es un 2, perdón, sí, no me doy cuenta. Gracias. No, no, Fernando, este es un 6, que parece ahí una cosa. Bien. Bueno, hay algunas otras reglas, como por ejemplo la regla que usamos para derivar una multiplicación de funciones o una división de funciones, ¿sí? Que las vamos a... Si bien tienen una demostración usando la definición de derivada, esa que estuvimos trabajando la semana anterior, si la quieren ver, la demostración la tenemos hecha en las clases del año pasado, pero para no extendernos tanto, prefiero ahora decirles cuáles son esas reglas y que las vean si quieren saber de dónde vienen, porque están demostradas esas en los videitos. Bueno, borro. Y vamos precisamente a ver qué dicen esas reglas de derivación y cómo las usamos. Derivada de un producto. Bueno, supongamos que tenemos una función f de x igual a u por b, donde u es una función de variable x y b es otra función de variable x. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice la regla? Que la derivada de este producto la vamos a encontrar haciendo la derivada de la primera por la segunda sin derivar y sumándole la primera sin derivar, o sea, ahora al revés, por la derivada de la segunda. ¿Sí? Esta es la regla de la derivada del producto. Bien, ejemplo. Vamos con una más sencillita. Supongamos que tenemos un tercio de x al cuadrado por x más x cubo. Como vemos, tengo una multiplicación. ¿Nosotros de qué otra manera la podríamos hacer esta derivada? Y acá distribuimos y nos queda una polinómica sencilla, la derivamos y listo. ¿Sí? Pero vamos a hacer una cosa, en lugar de dejarlo así para que no les agarre la tentación de distribuir, me refería, vamos a pensarlo así, donde tengo una función logarítmica y una polinómica. A esta la vamos a llamar u y a esta b. Bueno, ¿cómo nos queda esta derivada? La derivada de la primera, o sea, u' es la que aprendimos recién, 1 sobre x, por b sin derivar, acá la tenemos, o sea, x más x cubo. Después viene la suma, más, y ahora la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de x es 1, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y acá, a lo sumo, sacar un factor común y simplificarlo con esa x, que acá en este caso tal vez valdría la pena, en el sentido de que nos quede sí, más chiquito porque hay más términos. Pero si no se dan cuenta, ahora lo podemos dejar así, x más x cubo sobre x, más, y acá tenemos, ¿por qué esto de cambiarlo de lugar? No es necesario invertirlo,
pero en general cuando aparece una función con un argumento que puede llegar, si ustedes omiten las barras de módulo y poner el punto, puede haber quien lo interprete como que es el logaritmo de todo eso. Para evitar ese tipo de dudas es que en general yo lo escribo al revés, ¿sí? Invierto los factores. No es necesario, pero bueno, es como que les queda más claro que no se trata de esta expresión dentro del argumento del logaritmo. Bien, y esto es la derivada, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? Bueno, usando la regla de la derivada del producto. Disculpe, Laura, ¿podría bajar unos centímetros la cámara? Sí, obvio, claro que sí. Ahí está. Bueno. Así como tenemos derivada de un producto, también tenemos la derivada de un cociente, ¿sí? De una división. Van a ver que es algo parecida a esta expresión, pero nos aparece una resta y nos aparece una división también. Así que ahora vamos con esa regla. Derivada entonces de un cociente. Voy borrando, ¿puedo borrar? Yo creo que hasta casi. Sí, sí. Bueno, acá borré algo que no hacía falta, que había puesto G y acá H. Bueno, ¿cómo hacemos? Si nosotros tenemos una división U sobre B, ¿sí? ¿Y qué aclaramos? Que B no puede ser 0, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrar la derivada? Hasta acá venimos re parecido, pero acá tenemos una resta y todo dividido por el denominador elevado al cuadrado. Ojo, voy a arreglarles ese cuadrado por si no se ve. Acá no es derivada, ¿sí? Es b al cuadrado. Las derivadas las tenemos acá nada más, en esta expresión. Y esta sería la regla para derivar un cociente. Ejemplo. Bueno, esa es cualquier mamarracho. Supongamos que tenemos ya que tenemos el logaritmo conocido, lo vamos a usar. 2x, así la hacemos más sencilla. ¿Cómo hacemos la derivada? La derivada de la primera función, 2 por la segunda sin derivar, logaritmo de x, menos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por la primera sin derivar, 2x. Y a todo lo dividimos sobre el cuadrado del denominador, logaritmo al cuadrado de x. ¿Sí? Bueno, acá lo único que nos queda por hacer es esto que es bien evidente, simplificarlo, y nos quedaría 2 logaritmo de x menos 1 sobre logaritmo al cuadrado de x. Aclaración por si no se lo acuerdan. Cuando elevo al cuadrado un logaritmo, la potencia la puedo escribir ahí o lo puedo poner todo entre paréntesis y le pongo el cuadrado. Lo que no podemos hacer es ponerle la x elevada al cuadrado, ¿sí? Esa es la manera de expresar la potencia del logaritmo. A ver. Ahí no sería menos 1 por 2 en el... Acá, sí, tenés razón. Sabés que me di vuelta y acá sería menos 2 directamente. Me quedó como que lo hubiera tachado y cuando lo volví a copiar no lo vi. Ahí estamos, gracias. Y además podríamos sacar un factor común, ¿sí? 2 por logaritmo de x menos 1. Si ponemos logaritmo de x menos 1 entre paréntesis. Pero bueno, lo dejamos
si quieren ahí. ¿Qué más tenemos? A ver. Derivada de a la X. Y de a la X. Bueno, vamos a ir con el caso de la derivación logarítmica para ver en particular también las derivadas de e a la X o de a la X. ¿Puedo borrarles? Muy bien, derivadas de ahí. Vamos a ir con todo junto. Derivación logarítmica. Ojo, derivación logarítmica no es exactamente lo mismo que derivada del logaritmo, ¿sí? Y derivada de e a la X a la X. Bueno, supongamos que tenemos esta expresión, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que estamos viendo que ocurre? Que nos aparece X en el exponente, ¿sí? Esto es lo que hace que nosotros digamos que se trata de una función exponencial, cuando nos aparece la variable en el exponente. Ahora, ¿cómo hacemos para poder derivar esto? Aplicamos propiedades del logaritmo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Para que ustedes se guíen, aplico logaritmo a ambos lados del igual. O sea, digo, logaritmo de y igual a el logaritmo de esta otra expresión, de a la x. Bueno, ¿y por qué hago eso? Porque si aprovecho las propiedades del logaritmo, ¿qué me dice una de esas propiedades? Que cuando yo tengo el logaritmo de una expresión con exponente, ese exponente lo puedo escribir como producto, ¿sí? Multiplicando al logaritmo, en este caso de a. ¿Vieron la propiedad? Logaritmo de algo elevado a un valor, ese valor pasa adelante como producto del logaritmo que tenía. De este lado no cambié nada. Ahora, nosotros acá aplicamos de alguna manera algo que tiene que ver con otro tipo de derivadas. Es como un combo de unos cuantos conceptos nuevos, pero por ahora los vemos así y después les voy a ir diciendo en otros casos dónde los estábamos usando. ¿Qué podemos hacer ahora? Si nosotros derivamos lo que se llama implícitamente, ¿sí? Derivo las variables que tengo, tanto las x como la y, pero pensando en que la y se trata de una función, o sea, es como si trabajara con la regla de la cadena acá, porque y es una función de variable x. Entonces, como es una función, el logaritmo de una función, ¿cómo lo derivo? Como compuesta. Entonces me quedaría 1 sobre i por la derivada de i. Y de este otro lado, derivo respecto de x, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Esto es un número. A ver, no sé si lo van a llegar a leer. Porque a acá es un número. Entonces, x multiplicado por un número, si lo quiero derivar, me da el valor del número.
Me da el logaritmo de a, ¿sí? Por 1 en todo caso, porque la derivada de x es 1. ¿Qué es lo que yo quería hacer en realidad? Encontrarme cuál es y'. Y yo y' la tengo acá. Bueno, entonces, ¿qué hago? La despejo. Me queda logaritmo de a por i. Pero ¿quién era i? No hace falta que le escriba diferente la i para que no piensen que es otra función. ¿Quién era i? I es a a la x, porque partimos de ahí. Entonces, la derivada va a ser logaritmo de a por a a la x. Esta es la derivada de esa exponencial. Y por otro lado, es el método de derivación logarítmica. ¿Cuándo la usamos? Cuando nos aparecen exponenciales. ¿Y en qué consiste? En aplicar logaritmos, no sé por qué esto lo dejé en rojo, logaritmo a ambos lados de la expresión. ¿Para qué? Para que ese exponente ya no me quede como un exponente, sino poder transformarlo en una multiplicación. ¿Sí? ¿Y por qué acá no derivé con la regla del producto? Y porque esto es un número, es una constante. Si hubiera sido una función, ahí sí tendría que haber usado la regla de la cadena, como vimos la derivada de un producto, como vimos antes. ¿Sí? Bueno. Yo tengo una duda. Sí, obvio, decime. No me di cuenta solo, porque te iba a preguntar por qué pasaba la I normal, porque había una I Ah, sola, pero entendí que lo habías pasado. claro, esta ahí queda y esta otra la despejé multiplicando. Sí. Claro. Bien. Bueno, ¿qué pasaría si A valiera el número E? ¿Sí? Un número especial. A puede ser cualquier número acá, ¿no? A es un real. ¿Qué cosas no podría valer? No podría valer 1 y no podría valer 0, pero sí podría tomar todos los demás valores. ¿Qué pasaría si A valiera E? Nos quedaría que I va a ser igual a E a la X. Bueno, hacemos todo el proceso de derivación como antes. Digo, bueno, aplico logaritmo de un lado y logaritmo del otro. Y acá me queda así. Entonces, ¿cómo derivo una función? Y bueno, 1 sobre i por i'. ¿Por qué? Porque estoy teniendo presente que i es una función, ¿sí? Entonces lo tengo que derivar de esa manera. ¿Cómo derivo esto? Primero tengo que, acá me tendría que haber hecho un pasito más, Laura, así no les haces lío a estos chicos. Vuelvo a dejar logaritmo de i y aplico primero la propiedad, ¿sí? X por el logaritmo de e. Bueno, y ahora sí podemos pensar en derivar, pero miren esto. El logaritmo de e, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, yo tengo que el logaritmo de i es igual a x. Y ahora derivo. Es decir, desde acá derivo. Bueno, ¿y cómo es la derivada del logaritmo de i? 1 sobre i por i'.